hoy en este foro comparte sus conocimientos con la presentación titulada Obtención de modelos tridimensionales para la ingeniería por medio de barredores LIDAR y de aeronaves no tripuladas. Además, este es un barredor LIDAR montado en un helicóptero, aquí va uno montado en un avión, y junto van unas cámaras, y acá también, no sé si alcanzan a ver ahí, pero hay una cámara. Casi siempre se lleva una cámara tomando imágenes simultáneamente, y con esa podemos obtener ortofotos que, aprovechando la precisión que tiene la unidad de medición inercial y el GPS, podemos hacer ortofotografía muy rápido, sumando eso a los nuevos métodos fotogramétricos. ¿Qué obtenemos de ese barrido? Una nube de puntos, le llamamos una nube de puntos. Déjenme sacar mi tape. La nube de puntos es una nube aleatoria más o menos, porque no sabemos dónde va a pegar cada pulso, y muestra las elevaciones de cada uno de los puntos en los que el láser tocó. No sé si alcanzan a ver a la izquierda, creo que no se ve muy bien, pero hay unas líneas de alta tensión. O sea, esto sirve para ver los cables, porque como el láser es muy delgadito, pegan muchos de los pulsos en los cables. Entonces tenemos una imagen muy clara, muy bien definida de los cables. Ahí no se alcanza a ver. Esto es, por ejemplo, Ciudad Universitaria, es la nube de puntos completa, pero aquí la puse en blanco y negro. Está codificada. Esta es la Torre de Ingeniería. Podemos hacer perfiles en los que tenemos los edificios, tenemos la vegetación, y no sé si alcanzan a percibir, pero abajo de la vegetación también estamos viendo cosas. ¿Qué ocurre? Que los pulsos alcanzan a pasar entre las hojas de los árboles, no pueden atravesar las hojas. Es infrarrojo cercano el que estamos usando, que es el mismo infrarrojo de los controles de televisión. No le hace daño a las hojas, no le hace daño a nadie. Bueno, podría hacerle daño a alguien en la retina si usamos un láser de alta potencia. Pero todo eso está normado, ¿no? Esos pulsos que alcanzan a pasar entre las hojas llegan al piso, y entonces podemos obtener topografía. Esa es una cosa muy valiosa de los datos LIDAR. Tiene muchas aplicaciones, como vamos a ver más adelante. Ahora, no solo medimos la distancia, no solo medimos la elevación, también medimos con qué intensidad regresa el pulso. O sea, eso nos habla de cuáles son los materiales que estamos viendo. Si pueden ver aquí a la izquierda, tenemos una imagen de elevaciones. Aquí no tenemos idea de dónde está el asfalto, dónde está el vidrio, dónde hay otros materiales. A la derecha estamos viendo la imagen de intensidad. Así es la intensidad con la que regresó, con la que se formó el destello, digamos, y eso depende del material. Aquí ya vemos las avenidas, podemos ver las líneas pintadas en las avenidas, el vidrio y demás. Aquí tenemos una vista 3D de esta misma escena de arriba, y vemos cómo las dos cosas se complementan. Acá tengo elevaciones, acá tengo una información adicional sobre los materiales. Una característica de los datos LIDAR. ¿Qué son los datos LIDAR? Pues es un montón de puntos. Tenemos millones de puntos en secuencia en un archivo muy fácil de leer, muy sencillo, en el que tenemos X, Y, Z y toda una serie de parámetros adicionales que pueden estar o no. Entre ellos estaría, por ejemplo, el color. O sea, podemos tener datos de color para cada uno de los puntos. Está el dato de intensidad, puede haber datos como si se trata del primer retorno, o sea, si es lo primero en lo que pegó el láser o si es lo último en lo que pegó el láser. O sea, hay equipos que nos permiten distinguir en qué objetos, en cuántos objetos pega el láser, y eso aumenta la densidad de nuestra nube de puntos. Bueno, para entrar ahora sí ya a productos útiles para la ingeniería, uno de los más importantes son los modelos de elevación. Aquí tenemos un modelo digital del terreno. O sea, como yo puedo saber
qué corresponde a vegetación, o sea, qué puntos, hay algoritmos que nos permiten separar el terreno de la vegetación y el terreno de los edificios. O sea, la vegetación es relativamente fácil porque podemos usar un criterio espectral, es decir, la vegetación tiene cierta respuesta en el infrarrojo cercano, podemos separarla. Los edificios son más difíciles porque ahí tenemos que usar un algoritmo morfológico, es decir, que nos diga si el terreno está así, esta otra cosa no es parte del terreno porque es una cosa vertical, hay una discontinuidad y demás, ¿no? Los programas que sirven para hacer eso cuestan $30, $40,000, entonces no cualquiera los tiene, de hecho nosotros no los tenemos, entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer a mano, tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Hay dos tipos de modelos los modelos digitales de elevación tradicionales son modelos 2.5D, o sea, en realidad no son modelos 3D, porque nos dicen cuál es la elevación de la parte superior, por ejemplo, de este edificio, pero en las paredes no tenemos información, esas no las tenemos modeladas, ¿no? O sea, nada más tenemos el dato de elevación sobre el terreno. En cambio, la nube de puntos sí tiene información sobre las ventanas, sobre las traves, sobre muchos otros rasgos que están en los edificios. Esto también se puede convertir en un modelo verdaderamente 3D, pero son modelos muy complejos que computacionalmente requieren de recursos muy importantes. Y lo más común es hacer esto de abajo, o sea, obtener modelos 2.5D. De estos modelos ya podemos sacar curvas de nivel, como haríamos con cualquier levantamiento topográfico. Ya, miren, aquí tenemos separado arriba el modelo digital de superficie, que es el que incluye la vegetación y el terreno. No sé si se alcanza a percibir, es que veo la pantalla un poquito sesgada. Esta es la costa de Quintana Roo. Arriba estamos viendo todo, estamos viendo vegetación y demás, y abajo quitamos la vegetación. Ustedes pueden ver que el patrón arriba hay unas ondas, ¿no? Unas ondulaciones aquí que siempre pensamos que se debían al terreno, pero cuando quitamos la vegetación vemos que eso no existe aquí, o sea, no hay ningún patrón que tenga esa inclinación aquí abajo, por el contrario, el drenaje va más bien así y hay partes en las que va en todas direcciones. Entonces, por primera vez estamos viendo cosas que cuando un topógrafo o un biólogo van caminando por aquí, pues ven la hondonada, pero no ven hacia dónde llegan ni nada. Un topógrafo nunca podría obtener esto. O sea, hace una brecha, hace otra brecha y tiene que interpolar. En cambio, aquí tenemos millones de lecturas del terreno. Esto es muy útil, por ejemplo, a la hora de planear obras. Ya nos salieron ahí zonas arqueológicas, o sea, en proyectos, zonas de proyectos, que a la hora de hacer el levantamiento se ve la zona arqueológica. De hecho, una cosa que tengo metida en la cabeza es tratar de hacer el mapa de Calakmul con LIDAR. Creo que ya hay un grupo que va a empezar a hacerlo. Ciudades mayas en la selva y podemos verlas como si no estuviera la vegetación para mapear, ¿no? Aquí tenemos otro caso, esta es Ciudad Universitaria. A la izquierda tenemos el Pedregal con vegetación y a la derecha quitamos la vegetación y además quitamos los edificios para hacer un mapa topográfico, un modelo de elevación del cual podemos sacar curvas de nivel. Este se ve muy oscuro, pero este es en Panamá. Aquí un amigo me hizo favor de prestarme este ejemplo que él levantó en Panamá, que es una de las selvas más densas que hay, ¿no? El criterio en general es, si yo me paro en el suelo y alcanzo a ver el cielo, quiere decir que los datos LIDAR sí van a pasar, porque hay suficientes huequitos en la vegetación, pero ahí la selva es bastante cerrada. Entonces lo que hicieron ellos fue volar en dos direcciones, que también es lo que hicimos en Ciudad Universitaria, porque es un levantamiento experimental el de Ciudad Universitaria, en dos direcciones con muchísima densidad de puntos, y entonces por primera vez se puede ver el relieve de la selva en la zona del Darién, sin la vegetación. Esto se puede lograr con radar también, pero el radar no tiene la misma resolución y el radar es muy difícil de trabajar. El radar es una cosa muy compleja. Los datos LIDAR tienen esta enorme ventaja de la simplicidad. También podemos tomar los levantamientos LIDAR y generar el modelo de elevación y encimar imágenes ya existentes.
Aquí, este es otro tipo de barredor LIDAR, es un LIDAR terrestre. En el caso del LIDAR aéreo les comentaba que tenemos 4 centímetros de exactitud. Con un LIDAR terrestre sí tenemos un par de milímetros de exactitud. ¿Por qué? Porque funciona igual que una estación total, o sea, tenemos un láser, lo tenemos puesto en un trípode, tenemos un GPS, entonces sabemos exactamente, podemos tener un GPS geodésico con corrección diferencial, sabemos la posición exacta del trípode y ahí sí tenemos una exactitud mucho mayor. El problema es que hacer un levantamiento del terreno con esto es difícil, hay que estarlo poniendo en muchos lugares y demás. Esto es más adecuado para infraestructura, para taludes, lo estamos utilizando. En el instituto sí tenemos un barredor LIDAR, la UNAM no tiene un barredor LIDAR aéreo, pero sí tenemos un barredor LIDAR terrestre y hay varios más en la UNAM. Ahí se puede cubrir áreas pequeñas y se puede hacer infraestructura principalmente. Bueno, estas me las brinco porque no se ven muy bien, ahí estábamos haciendo unos levantamientos. Esto, por ejemplo, no es una fotografía, esto es una nube de puntos tomada con el LIDAR terrestre que tiene una densidad de un punto, una lectura por milímetro cuadrado. O sea, eso nos da idea de lo que podemos, o sea, si ponemos un LIDAR terrestre aquí, en cosa de 3 o 4 minutos tendríamos la geometría de este cuarto completa y aparecerían todos los detalles, los micrófonos, las lámparas, todos los detalles se verían, ¿no? Me voy a brincar esta para seguir con imágenes mejor, pero ya los que no conocían la técnica habrán empezado a imaginarse qué cosas podrían hacer con una nube de puntos así o con un modelo de elevación así. Este es el estadio de Ciudad Universitaria. Voy a hacer un cambio aquí, voy a moverme a otro programa. Este programa me permite visualizar datos LIDAR. Aquí tenemos una nube de puntos obtenida por el INEGI. Una de las principales fuentes de datos LIDAR en México es el INEGI, que comenzó a hacer levantamientos desde principios de la década de los 2000. Ahora ya no tiene aeronaves, pero comisiona los levantamientos. Aquí entonces lo que les voy a mostrar es permítanme un momento, una nube de puntos. Este es Paseo de la Reforma. Entonces me voy a acercar a la zona donde está la Torre Mayor. Voy a ajustar el tamaño de los píxeles porque con este proyector se ven muy grandotes. Los voy a hacer más brillantes. ¿Sí se alcanza a ver? Es que creo que es más oscura la pantalla. Bueno, aquí estoy moviendo la nube de datos. Esa es la Torre Mayor. Como pueden ver, con la densidad de puntos que toma el INEGI no se pueden ver los detalles finos de los edificios, pero ahí tengo la altura, ¿no? Y con esto es posible obtener una topografía de la ciudad considerando los edificios. También puedo quitar los edificios, pero para cuestiones de inundaciones, hidrología y demás, es mejor dejar los edificios porque finalmente las calles se comportan como cauces, ¿no? Me voy a ir al LIDAR de Ciudad Universitaria. Permítanme un momento. Es que por más que hice recortes de las nubes, pues cada nube es el principal problema de los datos LIDAR es la cantidad de espacio que se necesita para almacenarlos y para visualizar. O sea, son tantos millones de puntos. Bueno, mientras eso se compone, voy a seguir con la presentación. Este es un primer caso de aplicación que hicimos en cuanto terminamos el levantamiento LIDAR de Ciudad Universitaria. Se volaron 2-3 horas más o menos. A los 2 días ya teníamos el topográfico de Ciudad Universitaria, o sea, en 2 días ya teníamos los resultados y se me ocurrió empezar a jugar con los datos. El día que hicimos el levantamiento habían empezado a nivelar
el terreno para construir el nuevo edificio del Instituto de Geografía, que es lo que se ve ahí anaranjado. Y jugando, me acordé de que el coche de un colega se había inundado varios años antes, porque había inundaciones en el estacionamiento. Dije, si van a construir el edificio, van a tapar el drenaje que abrieron hacia las grietas del Pedregal, entonces se va a volver a inundar el estacionamiento. ¿Qué va a pasar? Y en cosa de 20 minutos yo ya tenía el diagnóstico. O sea, íbamos a tener casi 1 metro de agua en la planta baja del edificio. Avisamos a la Dirección General de Obras, y de inmediato tomaron medidas, y hoy nuestro edificio tiene una banqueta casi de 1 metro de alto, y eso ya nos ahorró mucho dinero en computadoras, en equipo audiovisual echado a perder y demás, ¿no? O sea, y eso fue nada más a los 2 días de haber hecho el levantamiento, ¿no? Hay varias otras aplicaciones en Ciudad Universitaria que no voy a entrar en detalle con todas. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, este es datos LIDAR del INEGI. Los datos del levantamiento de Ciudad Universitaria tienen 40 puntos por metro cuadrado, o sea, son datos de muy alta densidad porque es un levantamiento que, además de servir para gestionar el campus, es un levantamiento experimental. Los datos del INEGI son menos densos, tienen medio punto por metro cuadrado, es decir, hay 1 punto cada 2 metros más o menos, pero aún así son extremadamente útiles. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una comparación entre la estructura urbana. Esta es la colonia Santo Domingo, esta es una colonia de clase media, no sé si alcanzan, no se ven los cables, pero la infraestructura es diferente, la densidad. Lo que tenemos abajo es un transecto de 100 metros, ahí caben 13 casas, aquí caben 6, y aquí, que es el Pedregal, caben 3. Entonces esto nos sirve para trabajar temas de sostenibilidad en los que nos estamos metiendo ahora, y la sostenibilidad es un asunto en el que todos tenemos que ver. O sea, yo no puedo imaginarme, no entiendo cómo colegas míos biólogos pueden alejarse de los ingenieros. O sea, por ejemplo, en el Pedregal, que hay quien considera el Pedregal como una destrucción del ecosistema original y demás, que pues sí lo fue, o sea, pusieron un fraccionamiento encima del Pedregal, ni modo. Pero hoy día hay más especies nativas en el Pedregal que en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está en Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se diseñen los desarrollos, cómo se reemplacen estas casas del Pedregal, es crucial para conservar esas especies, para mantener la capacidad de recarga del acuífero, porque esto es una zona permeable, es una zona, el terreno favorece que el agua se infiltre hacia abajo. Entonces tenemos que trabajar juntos, varias disciplinas para lograr resultados. Aquí hicimos un ejercicio, no se rían de mi trazo, es un trazo de una carretera hecho por un biólogo, porque estuvimos haciendo experimentos. Entonces, teniendo un trazo, este es un pequeño cerro, y de inmediato y sin mayor trámite podemos saber qué volumen es el que habría que extraer de material si a ese trazo le damos un ancho de 20 metros, de 30 metros, o sea, podemos cambiar rápidamente el ancho y de inmediato obtenemos qué tenemos que rellenar cuando salimos del cerro, cuáles son las alturas sobre el terreno al salir del cerro, o bien cuánto tenemos que cortar y extraer de material. Aquí tenemos la nube de puntos de ese mismo cerro, que es el que está acá atrás, por cierto, el Cerro Zacatepetl. Y en los perfiles podemos darnos también la idea del material y de la cantidad de árboles que tenemos en el cerro. Podemos hacer simulaciones como esta, ahí ya recortamos el terreno, recortamos la nube de puntos con el camino, y podemos tener la franja de la carretera y saber exactamente cuántos árboles vamos a quitar. Es decir, para las manifestaciones de impacto ambiental, para evaluar el impacto de las carreteras, además de la cuestión técnica, podemos saber exactamente el impacto en términos de biomasa o en términos de cantidad de árboles que vamos a afectar. Este es otro tipo de imagen. Aquí yo puedo obtener una imagen en la que tengo codificadas las alturas sobre el terreno. O sea, el color en esta imagen
no es la altura sobre el nivel del mar, sino la altura sobre el terreno, y eso me permite identificar muy rápidamente obstáculos, cosas que tengan una altura mayor de cierta cantidad, para cuestiones de telecomunicaciones, de interferencia, nosotros la usamos mucho para vuelos con los drones, porque donde haya una antena o unas líneas de alta tensión que no hayamos visto, nos chocamos el dron, ¿no? Bueno, es un levantamiento de Xochimilco, del área natural protegida de Xochimilco, con 37 líneas de vuelo a 500 metros sobre el terreno. Se hizo en 2 horas y es la primera vez que tenemos una topografía detallada del área de Chinampas, de Xochimilco, que es un área seriamente amenazada. De hecho, es una zona que ya no es viable, ya no pueden recuperarse las condiciones naturales, es la opinión de muchos de nosotros. Tiene que ser administrada forzosamente, entonces constantemente se inyecta agua de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella, y ya no es un lago, con chinampas, ya es una red de drenaje que todo el tiempo hay que estar alimentando, so pena de que desaparezca un modo de vida y un rasgo cultural importante del Valle de México. Con ese levantamiento, que tuvo 254 millones de puntos, sacamos la topografía fina, vimos los hundimientos. Hay hundimientos muy importantes que se deben a la extracción de agua en pozos en la zona. Pudimos evaluar la red de canales y la hidrología. La hidrología está en curso, yo no soy hidrólogo, eso lo están trabajando otros colegas. Sacamos un mapa de construcciones irregulares, que es impresionante la invasión en esa zona. El tiro de materiales, que es una forma de invadir, aparte de tirar basura y cascajo y demás, es una forma de ir ocupando terreno, de irlo deteriorando para que después sea más fácil ocuparlo, ¿no? Ahí está la nube de puntos LIDAR de toda la zona. Ahí tenemos, miren el hundimiento en esta parte, que es, aquí ya hay una diferencia casi de 2 metros en relación con esto, cuando esto se supone que tenía el mismo nivel, ¿no? O sea, el fondo lacustre estaba más o menos nivelado, y todo esto está ocupado por chinampas antes, ¿no? Entonces se ha ido hundiendo y esto está en el borde destruyendo las chinampas. Se están creando otras condiciones que habrá que entender. Aquí este es el terreno y esta es la superficie con todo y árboles, ¿no? Estas son construcciones dentro del área. Podemos ver la elevación de cada una de las construcciones, podemos ver su color, y eso nos dice si es de concreto. Podemos distinguir invernaderos de construcciones permanentes y tener el inventario de todas ellas, ¿no? Este es el mapa de construcciones y, por ejemplo, y la red de canales, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver la red de canales bien definidos, que poco a poco hacia la zona del hundimiento van desapareciendo y se forma un humedal. Ya desaparecen las chinampas por completo, pero hay problemas. Por ejemplo, tenemos zonas aquí que están más altas que el bordo. Aquí hay un bordo que se hizo para contener el hundimiento, que en realidad lo que está haciendo no es proteger a las chinampas del agua de este cuerpo de agua, sino lo que está haciendo es evitar que el drenaje se vaya todo hacia esta zona y aquí se mantenga todavía algo de agua, ¿no? Es una zona muy crítica, Xochimilco, y este material es indispensable para su manejo. Esos son invernaderos, no sé si alcanzan a ver, pero aquí van desapareciendo las chinampas y aparece esa otra estructura que es la del humedal, que es pastos acuáticos y demás. El mismo colega que me prestó lo del Darién, me prestó esto, dos imágenes que hicieron un levantamiento en Caracas para Catastro. Me lo paso rápido porque a lo mejor no es de interés para ustedes, pero es posible obtener mapas catastrales a partir de los datos LIDAR, y también, y ya me voy a meter al asunto de los drones, también es posible poner barredores LIDAR en los drones, en las nuevas aeronaves no tripuladas que están proliferando a una velocidad pasmosa. Este LIDAR, que es el que, como el que tenemos en el instituto, se puede poner en un dron. Hay aparatos LIDAR cada vez más pequeños que se pueden poner en drones pequeños
para hacer levantamientos locales. Y ahora paso al tema de los drones. Es el sueño de muchos de nosotros, ¿no? Que queríamos tener algo que tomara fotos sin que costara cientos de miles de dólares. Esto es de la Segunda Guerra Mundial, que les ponían camaritas a las palomas para tratar de… La categoría de los drones va de 6 gramos a 500,000 libras. O sea, un dron puede ser una cosa que cabe en la palma de la mano, 6 gramos, o puede ser un avión de carga de DHL no tripulado. Se ha subdividido la categoría y entonces tenemos los de menos de 2 kilos, y hay varios pesos. Pero el hecho es que ya los tenemos aquí, los venden en las tiendas, ya se convirtieron en un problema. Hay condados en Estados Unidos que ya tienen leyes aprobadas que permiten dispararle a los drones, si uno cree que… porque hay problemas importantes, ¿no? De que los se espían a la vecina o al vecino, cosas de ese tipo. En fin, hay 2 tipos principales de drones. Los de ala fija, que son como aviones, que se van, hacen su trabajo, están volando ellos solitos, regresan y aterrizan. Unos aterrizan estrellándose, literalmente, otros se pueden captar con una red. Entonces, cada uno de estos tipos es útil para diferentes cosas. Si quiero cubrir un área grande o para uso agrícola y demás, prefiero un avión. Si quiero hacer mapas de zonas pequeñas o hacer modelos 3D de infraestructura, prefiero utilizar los multicópteros porque los puedo despegar para tareas forestales, por ejemplo, para evaluar taludes, para atención a desastres. Es mucho mejor usar un multicóptero que puede estarse quieto en un sitio para decirnos por dónde pueden llegar los servicios de emergencia, dónde está atorada la gente, qué parte se inundó, en fin. Que es el ejemplo que les había mostrado hace rato del edificio inundado, es este edificio que antes no estaba, y esta es una foto tomada con un dron para que se den una idea de la deformación que tiene la cámara del dron. Es una cámara pequeña, una GoPro, con muchísima deformación. Esto antes era inaceptable en términos fotogramétricos. Es una imagen que no fuera vertical, que tuviera una deformación como esta, simplemente no pasaba. En cambio, hoy estas son las imágenes que más nos sirven, porque tienen una gran sobreposición entre ellas. Volamos alrededor de un edificio y se obtiene una gran sobreposición, y este ángulo nos permite obtener datos más precisos de la posición tridimensional de cada píxel de la imagen. Este es un modelo 3D del edificio, que como pueden ver es mucho, mucho más denso que un modelo LIDAR. Y además tiene color, o sea, el color natural del edificio y demás. Aquí hicimos una estimación y nuestro error anda por ahí de 5 centímetros. O sea, tenemos un error menor que con el LIDAR, y ahí nada más habíamos puesto 3 puntos de control terrestre. Si ponemos puntos de control terrestre con GPS diferencial, podemos tener datos fiables de las dimensiones de este edificio, que nos sirven para muchas cosas, ¿no? Parte del Atlas de Riesgo de la UNAM requirió hacer un modelo de elevación de ciudad universitaria. Ya teníamos el LIDAR, pero hicimos de todas maneras un nuevo mapa porque habían aparecido muchos edificios en los últimos años. Entonces, desde el aire podemos ver los edificios, pero no vemos los costados. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo, porque es una campaña que sigue, es volar con los drones alrededor de los edificios para obtener estos modelos de elevación, como el de abajo a la derecha. No es una foto, es un modelo, no de elevación, perdón, un modelo 3D del edificio. De manera que podemos usarlos para que los servicios de emergencia vean cómo está el edificio, dónde hay escaleras, por dónde se puede entrar y demás. Pero hay otras aplicaciones para esto. Por ejemplo, ahí tenemos el Hospital 20 de Noviembre antes de poner el helipuerto y después de poner el helipuerto. Voy a correr un video rápidamente. Si los aburro, me dicen, porque además ya me comí el tiempo. Pero este video es la nube de puntos, aunque también podemos generar, como les decía, modelos de superficie. O sea, esto lo podemos, todas las superficies las podemos generar. Entonces, después de que dé la primera vuelta, debe aparecer la primera estructura de… Lo hice un poco lento el video.
Y aquí vemos otra virtud de los datos LIDAR, los podemos encimar. O sea, podemos tener datos LIDAR de diferentes momentos, de diferentes levantamientos. Ahí aparece una primera estructura, no sé si alcanzaron a ver, de acero, y después viene la estructura de aluminio y ya el helipuerto terminado. Entonces podemos encimar los datos LIDAR para complementar un levantamiento o para hacer el seguimiento de obras, como es este caso. También podíamos haberlo usado. Lo que pasa es que entramos ya cuando el proyecto estaba empezado, pero podíamos haberlo usado para tener la configuración del edificio. Los planos no siempre coinciden con el estado que guarda un edificio en cierto momento. A veces se hacen obras no documentadas, a veces simplemente lo hicieron diferente. En fin, entonces esto es muy útil para obtener la información de manera rápida de cuál es la configuración de un edificio. Ahí ya apareció el helipuerto, ¿no? Es un caso de seguimiento de obra, pero también nos sirve para medir pues muchas cosas, ¿no? Esto lo podemos usar para inspeccionar plataformas petroleras, lo podemos usar para inspeccionar torres de alta tensión, para inspeccionar el cableado, lo podemos usar para muchísimas otras cosas. Regreso a la presentación. Bueno, esta es la pintada, el poblado en el que hubo un deslizamiento en 2014 fue, ¿no? En 2014. Esto no está hecho con los drones directamente, pero ahorita ya vamos a empezar a hacer vuelos con drones en muchas zonas del país sujetas a deslizamientos. Les comentaba que tenemos un proyecto con el Senapred para ver cuál es el estado actual de la tecnología de los drones. Los drones cambian tan rápidamente, o sea, cada 2 meses salen modelos nuevos de una compañía, de la más grande, pero cada mes aparecen cientos de modelos, es impresionante. Queremos hacer una base de datos, ya nos dimos cuenta de que no basta con tener la base de datos, no vamos a ser capaces de entender qué significa esa base de datos. Estamos ya preparando un par de algoritmos para que de esa base de datos de miles de drones nos estén todo el tiempo seleccionando los que sirven para una tarea o para otra. ¿Cuáles sirven para hacer el mapeo de un puente, por ejemplo? El mapeo 3D de un puente. ¿Cuáles sirven para hacer levantamientos de este tipo? ¿Cuáles nos sirven para seguir un río y obtener el modelo 3D del cauce? ¿Cuáles nos sirven para cosas como la del helipuerto? ¿Cuáles nos sirven para evaluar planicies de inundación? O sea, se necesitan características ligeramente diferentes, a veces radicalmente diferentes para unas cosas y otras, y simplemente no es posible hacer una matriz de los... O sea, no es como escoger un coche, para escoger un coche digo cuánto dinero tengo y tengo 8 modelos, pero aquí tengo literalmente miles de modelos y siguen apareciendo. Y no puedo parar porque de repente aparecen modelos que tienen infrarrojo cercano, hay modelos que llevan barredores LIDAR cada vez más pequeños, hay modelos que tienen cámaras térmicas de diferentes tipos, los precios van bajando de manera dramática. Una cámara infrarroja costaba $5,000 el mes pasado, acaba de aparecer una que vale $1,600 con características similares. Por ejemplo, estamos en la adquisición de una cámara infrarroja para usar los drones para obtener un mapa de calor de partes de la Ciudad de México, de algunas zonas de la Ciudad de México. Los estamos usando, el grupo de climatología del instituto los está usando para reemplazar a los globos, porque los globos pues hay que gastar en helio y son desechables, se pierden y demás. Aquí hay que levantar los drones en zonas donde no haya tráfico aéreo, coordinarnos con tráfico aéreo, para subir estaciones meteorológicas y cámaras que nos permitan identificar estas cosas, ¿no? Entonces los drones son una alternativa a los datos LIDAR, por eso mezclé las dos cosas en la misma presentación. Aquí a la izquierda tenemos un terraplén también mapeado, en el que pudimos medir la altura, los volúmenes de material que se colocaron ahí. Son una alternativa a los datos LIDAR, una alternativa de un costo mucho menor. Un barredor LIDAR cuesta $1,500,000,
Los baratos cuestan $800,000, hay de 600,000 los aéreos. Los terrestres cuestan 50, $60,000, hay unos que usados valen $30,000, pero el dron que usamos para obtener todos estos modelos cuesta 25,000 pesos. 25,000 pesos. Entonces, 25,000 pesos contra $50,000, pues es necesario considerarlo. Si necesito más puntos de control terrestre, si necesito tomar más fotos, no me importa, trabajo un día más, pero no tengo $50,000 para un escáner y sí tengo 25,000 pesos para un dron, ¿no? El programa para procesar estas cosas es más o menos caro, pero es un programa que tiene usos múltiples, ¿no? Sirve para procesar las imágenes de los drones. Por ejemplo, esto de la pintada no está hecho con drones, esto lo tomaron desde helicóptero, personal de la Secretaría de Marina, que les pedimos que por favor nos hicieran el favor de pasar por ahí. Y esto salió de 8 fotos, ¿no? De 8 fotos sacamos este modelo. El mismo programa que usamos para procesar lo de los drones lo estamos usando para obtener modelos de elevación de los volcanes, por ejemplo, con fotos de 1940, de 1950, de los 70, de los 80. Entonces estamos haciendo un modelo del Popocatépetl para ver cómo ha ido cambiando el glaciar y otras cosas. Todo esto está interconectado, son tecnologías que tienen que ver mucho unas con otras, que están avanzando muy rápidamente, que nos dan ideas que antes pensábamos imposibles o simplemente no se nos ocurrían, y espero haber, pues no sé, explicado más o menos bien esto, no haberlos aburrido mucho, y creo que ustedes pueden tener muchas más ideas, ¿no?, de lo que se puede hacer con esto. Es información útil. Creo que es urgente promover la penetración de estas tecnologías en las diferentes áreas de la ingeniería. Está la ingeniería civil, está la hidráulica, está la eléctrica, incluso estas cosas se pueden usar para modelos pequeños. Esto es lo que se usa para hacer ingeniería en reversa, ingeniería inversa para fusilarse piezas, ¿no? Digo, no estoy diciendo que hagamos eso, pero se puede. Y creo que es muy importante establecer una asociación cercana entre la academia, las empresas y el gobierno para trabajar con estas nuevas tecnologías. Es muy posible que empiecen a prohibir usar drones, el uso de drones, es muy posible que haya limitaciones serias y juntos tenemos que encontrar la manera seria de aplicar estas tecnologías. Muchas gracias.